Boas noites e benvidos atrás do silencio. Xuntámonos unha noite máis, vostedes diante do televisor, nós aquí no Plató 1000 da Televisión de Galicia para chegarnos aos mundos das paraciencias. Hoxe tentaremos falar dunha cuestión que preocupa a moitos e que foi tema polémico para moita religión. Hoxe falaremos, en Tras do Silencio, da reencarnación. Pero da vida, da morte e da reencarnación imos falar cos nosos especialistas e imos falar ao longo da nosa experiencia, porque a nosa experiencia tentará achegarnos por primeira vez nun plató da televisión de Galicia neste caso, achegarémonos a unha persoa que pudo estar reencarnada e pode ter recordo. Farémolo a traveso da hipnose. Tentaremos, como cada noite en Tras do Silencio, saber a opinión dos expertos sobre esta experiencia e sobre a reencarnación, a posible reencarnación desta persona ou de outras personas. Os nosos expertos hoxe na tertulia son as seguintes personalidades. Dona Marta González, adícase á investigación do fenómeno OVNI desde os 14 anos. Conferenciante e colaboradora en revistas nacionais e estranxeiras. Productora no Canal 7 argentino do programa El Misterio de Humo, adicado ao tema OVNI e fenómenos paranormais. Don Enrique de Vicente, membro da Xunta Rectora da Sociedade Española de Parapsicoloxía e director da revista Año Cero. Desde 1967 ten publicados máis de medio millar de artigos sobre temas científicos, paranormais e históricos. Foi director da editorial Gnosis e das revistas Contactos Extraterrestres e Supermente. Don Miguel Blanco, licenciado en Psicoloxía e Ciencias da Información, periodista especializado en temas paranormais. Desde 1972 é director de programas de radio adicados ao mundo dos ovnis e as paraciencias. Director do programa radiofónico Espacio en Blanco, escritor e conferenciante. Don Javier Ackerman, doutor en Psicoloxía, director do Centro de Investigacións Psicofóbicas de Vigo, investigador de parapsicoloxía na súa vertente científica. Na actualidade, adícase ao desenvolvemento de técnicas de potenciación da actividade psíquica e a investigación sobre medicina popular e curandeirismo en Galicia. Boas noites, benvidos a Tras do Silencio. Estes son os nosos especialistas e esta foi a experiencia. En primeiro lugar, imos falar dela, precisamente. O mellor, pois, se non conseguimos todo aquilo que queríamos nesa regresión. Pero aí está, intentámoslo na Televisión de Galicia, por primeira vez nunha televisión, tratar de facer unha regresión. Quixera que vos ensuciárades dende os vosos puntos de vista, pois, esta experiencia. Que vos pareceu? Que consecuencia podemos tirar dela? Para mí ha sido una pena, porque se veía que el sujeto era un sujeto que entraba muy bien, se inducía muy bien en el tema de la hipnosis, y algo ha debido ocurrir por ahí dentro que le ha bloqueado el hecho de hablar. Pero se presentaba como algo muy interesante. Bueno, yo creo que hay algo evidente, y es que hablar delante de unas cámaras, o sea, con la conciencia, porque yo creo que en la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, aún en estado de hipnosis el sujeto es consciente, más en una hipnosis primera como esta, con ese hipnotizador, es consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, ponerse a desvelar vivencias internas y tan privadas como podrían ser lo que esa persona pueda creer, que son unas vidas anteriores ante las cámaras de televisión, es realmente muy difícil. Yo creo que el intento ya en sí ha sido muy interesante. Pero esta persona pode ter conciencia, porque ela decía que estaba bloqueada, que non quería falar. Xavier, pode ter conciencia esta persona de que está nun plató estando en estado hipnótico? Por supuesto, es decir, el sujeto hipnotizado nunca pierde, esto hay que decirlo, es más, lo que tiene el sujeto hipnotizado es una hipersensibilidad. Es decir, tiene una hiperestesia, una exaltación de sus sentidos que le ponen todavía más en contacto con el entorno. Se han dado casos inclusive de gente en estado hipnótico que percibe, esto lo sabe todo el mundo que más o menos ha salido un poco en la materia, si el hipnotizador está seguro de su, puedo llamar de una manera técnica, e inclusive si hay gente alrededor que es escéptica
porque bueno, no estamos hablando aquí de magia ni de poderes extraños, sencillamente de poderes de reflejos neurofisiológicos. Es decir, emitimos emisiones de alguna manera físicas, verbalizaciones, que eso lo capta muy bien el sujeto en estado hipnótico. Por eso, efectivamente, es como intentar hacer un psicoanálisis pues, en el medio de la plaza, ¿no? En el medio de la calle, es decir, una plaza pública, intentar hacer algo que te está poniendo, te está desnudando en tu subconsciente. Eso me parece muy fuerte. Sin embargo, ha sido curioso porque se veía cuando el hipnotizador Ángel le llevaba al momento de estar dentro de su madre cómo adoptaba la postura fetal. Sí, cierto. Estaba muy inducido. Cierto. Marta, ti tes lembranzas, tes recordos de outras vidas, ao menos eso creo. Fixeches alguna experiencia similar a esta alguna vez? No, nunca hice regresión, sino tengo experiencias desde pequeña, ¿no? Que me han dado una pauta de que pueda haber tenido determinada vida. Ben, eu que penso que o debate podémoslo iniciar pois por un camiño, e se realmente estas regresións son realidades hacia outras vidas ou son lembranzas que podan estar no subconsciente, ao mellor xenético, por decirlo de algún xeito, ou non sei, ou incluso ao mellor eu me atrevería a decir si moita desta xente, non é o caso, perdón, esta persoa que está no plató, pois incluso comedia. Como plantexamos o tema? ¿Podemos debatir sobre ello? Sí, yo no sé lo que pensarán mis compañeros, pero fíjate, es muy curioso. Yo creo que todas las cosas que se están diciendo, todas las ideas son energías que se quedan ahí. Una vida también es una plasmación de un montón de energías. Entonces, como si fuera en el caso, cuando uno se le lleva una experiencia de este tipo, como si fuera un aparato receptor. Están todas las emisoras ahí y tú vas sintonizando. Entonces, a lo mejor no se están cogiendo recuerdos de otras vidas, sino se están cogiendo esas ondas que están ahí de ideas, de vivencias, pero no propias de esa persona, sino de un montón de personas que hemos vivido, que estamos viviendo. Es como si fuera eso, un aparato de radio que de repente sintoniza con diferentes emisoras, que son diferentes vidas. Es un poco la explicación que nosotros le hemos dado algunas veces. Esa idea es muy interesante. Yo pienso que discutir sobre la realidad o no realidad de esas vidas anteriores obtenidas a través de la hipnosis no tiene base científica. Es decir, sería imposible discutirlo desde un punto de vista científico porque nunca va a haber evidencias suficientes que no puedan ser explicadas, hasta el momento al menos no se han obtenido, con otras hipótesis. Sin embargo, lo que ha dicho Miguel Blanco sí tiene una validez científica. Te cuento brevemente una experiencia que repetimos durante años en la Sociedad Española de Parapsicología. Varios hipnólogos, sobre todo su presidente Ramos Pereira, hipnotizaba a sujetos y entre otros experimentos se realizaba el siguiente, lo que los rusos llaman reencarnación artificial. Nosotros lo llamamos sintonización psíquica. Hicimos un fichero con 1000 tarjetas de personajes históricos muy diversos. Se seleccionaba una al azar y se sugería en un estado de profunda hipnosis a la persona que se identificara con ese personaje histórico que había salido. Bueno, los resultados fueron asombrosos. Por ejemplo, con uno de estos sujetos, Ramos Pereira, sacó una tarjeta que era Santa Teresa. Esa persona no solamente dio unas descripciones detalladísimas de la vida de Santa Teresa, sino que incluso llegó a revelar datos, esto nos llevó mucho tiempo a investigarlo, un dato en concreto que no se conocía desde el punto de vista histórico hasta ese momento, que hizo falta hacer una investigación en el lugar donde había vivido para saber que era correcto. En concreto, la descripción aludía, las descripciones que ella daba, a que la cocina estaba encima de su celda. Y eso era cierto y no aparecía en ningún libro histórico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que podría ser Santa Teresa? Absurdo, porque fue una selección hecha al azar. Quiere decir que podía de alguna manera, por el medio que fuera, sea por una superpercepción extrasensorial o por una forma de conexión con esas formas mentales que habría en algún lugar, esa atmósfera psíquica que rodearía la Tierra, de ahí captan esas informaciones. Estaríamos entonces diante de un caso pues, de espiritismo, es decir, volveríamos a estar diante de un caso como la Ouija o como cualquier otra forma de conectar con los La espíritus. Ouija efectivamente es una forma de hacer esto. Pregunto, vamos, ¿no? Podría ser. Bueno, pero de alguna manera no hay que olvidar también que, bueno, a nivel de lo que estamos hablando del subconsciente, como bien sabéis y como bien estábamos aquí puntualizando, hablamos del subconsciente, pero aún no sabemos realmente, es decir, lo que es. Es decir, no lo sabemos ni siquiera a veces ubicar a nivel fisiológico en el cerebro. Si es el tálamo, si esto, es decir, se está aún hoy en día en la neurofisiología. Pero yo quiero también recalcar una cosa muy importante, que de alguna manera la parapsicología y la ciencia aquí se dan la mano. Es una disciplina científica, hay que decirlo también, ¿no?
Entonces es lo siguiente, es decir, todos somos producto de una evolución filogenética. Como bien sabéis, de esta manera, como nosotros hemos hecho hace años en el centro algún tipo de experiencia de este tipo, como es intentar, por ejemplo, reencarnar hipnóticamente a un sujeto en una planta, o reencarnarlo en un animal. Y también, curiosamente, esas experiencias han sido muy interesantes, porque ha dado pautas de comportamiento zoológico que a lo mejor el sujeto desconocía. Recordemos también que subliminalmente estamos percibiendo infinidad de información que no recogemos. Es decir, hay una parte en el cerebro que es como, hablando del sistema reticular, que no llega a esa zona. Es decir, sí. Para resumir y para finalizar, que de alguna manera guardamos en nuestros genes y guardamos en nuestro cerebro toda la información de los procesos que nuestros antepasados, por así decirlo, han ido evolucionando. Es decir, hemos ido, en nuestra evolución embriológica, hemos pasado por la etapa de pez, si lo vemos en embriología, que es precioso, alucinante, hemos tenido cola. Es decir, de alguna manera eso, aunque bien la biología hoy en día aún no sabe cómo ubicar ese tipo de información, sí sabemos que pasamos y que la guardamos. Entón, está claro que non poderíamos afirmar taxativamente que a reencarnación existe despois dunha experiencia deste xeito, aínda que nos fale unha persona en latín. Sí, yo creo. Yo creo que la reencarnación no es una cuestión de creer o no creer, ¿no? No es como fe o una cuestión de dogma. Creo que la reencarnación es la respuesta a algo lógico, a un montón de interrogantes que uno se plantea en la vida y que la reencarnación te da esas respuestas. Bien, nos imos ver outras respostas. Neste caso van ser as respostas da xente da rúa. Logo continuamos coa tertulia. Son os amigos que están aí e que responsaron as preguntas que as cámaras da Televisión de Galicia fixo na rúa. A pregunta é: creen ou non creen, existe ou non existe a reencarnación? ¿Cree vostede na reencarnación? No, porque yo creo en una vida futura, pero junto al Padre, a Dios. Entonces, bueno, según mis principios cristianos, evidentemente la reencarnación no es posible. Sí, pois, mira, non teño nin idea. É algo que, a verdade, non me plantexei moito, pero, vamos, nin idea. Eu non creo, paso da religión completamente. Cada uno somos como somos, estamos aquí y no venimos de ningún lado, no sé. Sí creo que nos parecemos a nuestros antepasados y tal, pero reencarnación, no. Sí, por que non? Sí. Non, eu penso que o día que se morre, ese punto. Pero bueno, non quero dicir con eso que eu este equivocada, tampouco nunca pensei demasiado, nin profundicei nunca moito en ese tema, pero creo que non. No, yo no creo en la reencarnación. Non, por Deus. Sí, yo sí creo. Como católica no creo en la reencarnación. Eso es un tema procedente de otras doctrinas que no tiene nada que ver con mi fe católica. Naturalmente que no creo en la reencarnación. Bueno, non creo na reencarnación porque, non sei, a ciencia chegou a un nivel no que penso que demostrou de forma bastante empírica que o mundo é materia organizada e punto, vamos. La verdad que tampouco creo nada en absoluto en eso da reencarnación. Motivos? Non teño proba tangible de que exista tal cousa, de momento, non teño noticia de ningún tipo de reencarnación para ele. Sabe vostede o que é unha regresión hipnótica? Pois, nin idea. Nin idea. Hipnótica sóname, pero regresión non me sona de nada. Sona moi a chino. Pois non sei. Non sei. Que é unha regresión? Pois é voltar a hipnosis primitiva. É unha cousa que dicía Freud, me parece, en uns dos seus libros, non? Aí está a pregunta. Ao mellor é o que decía este compañeiro, este amigo da rúa. Que é unha hipnosis regresiva? Bueno, pues de alguna manera se ha observado, ¿no? Y hombre, se estaba acercando un poco a esa respuesta. Sí. Es decir, es utilizar la técnica precisamente de la hipnosis para de alguna manera, ya lo dice la palabra, regresar
evidentemente, simbólicamente, no se va a transformar, pero sí, como decía muy bien y apuntaba Miguel Blanco, adoptas posturas en esas etapas de la vida en la cual el hipnólogo te va llevando, o tú, porque pueden ser dos técnicas, que tú lo sugieras, de alguna manera y estás influyendo de una manera más o menos sugestiva, o que el sujeto lo vaya adoptando, es decir, vaya él regresando hacia atrás. Y además, inclusive, se han hecho experiencias, bueno, ya clásicas, sería reiterativo, redundante decirlo, que inclusive adopta la escritura, la caligrafía de la etapa, de la edad que tenías en ese momento. Pues eso es una regresión, claro, luego que lleguemos al claustro materno y vayamos más allá, pues ya de alguna manera ya rozamos con ciertos aspectos. Decía aquí uno, quiero solo recalcar esto, un hombre, de los que estaban haciendo la entrevista, que decía precisamente que ya la ciencia demostró todo, que era materia, y que de alguna manera, pues que él ya no creía porque la ciencia demostró todo. Había que decirlo, es decir, yo procuro trabajar con la ciencia, pero por supuesto que no caigo en esa prepotencia de decir que se ha demostrado todo. Y eso de que todo es materia, si entramos ya en la física cuántica y entramos más allá, veremos que todo está tremendamente entremezclado y que no es cierto que lo hayamos demostrado todo. Uno de los entrevistados también decía que no hay pruebas para demostrar la reencarnación, pero tampoco hay pruebas para demostrar que la reencarnación no existe. Eu quería plantexar tamén outra cousa. Hai outras formas que non sexan a regresión para chegar a demostrar a reencarnación, porque hai moitos povos neste mundo, en Asia, que creen na reencarnación, que forma parte da súa vida, que eles viven a súa vida pensando nesa reencarnación. E incluso ti que estiveches moito por la India, por Asia, por África incluso, pues te preguntaría si eses povos que en cierto modo son povos que non son ricos, necesitan ao mellor ter esta ilusión de poder voltar de novo para superar as súas miserias. Eso pensaba yo cuando estuve allí viendo la pobreza que tenían, ¿sabes? Enrique Vicente también ha estado por allí. Pero no hay que olvidar que la reencarnación es un concepto, una creencia aceptada por millones de personas en cualquier otra parte del mundo. Y que no solamente lo creían, se cree ahora, sino que se ha creído siempre. Por ejemplo, el general Patton estaba convencido que había sido un guerrero en otras vidas. Mozart también pensaba que había sido otra serie de personas en anteriores vidas. Shirley MacLaine cree en ello. Y que a día se está extendiendo más la idea de la reencarnación, como decía Marta, como una explicación lógica al misterio de la vida. Hay algo más, me permitiría añadirte, y es que tenemos un concepto equívoco. En los países orientales lo tenemos desde aquí. Nosotros pensamos, la gente que cree en la reencarnación en Occidente, tiende a pensar que es muy interesante eso de haber vivido otras vidas, y sería muy fascinante saber qué es lo que ha pasado y que qué bonito sea que volvamos a nacer. Sin embargo, en India no existe esa creencia. Se toma como un castigo, realmente es un oprobio, porque es un castigo. El hecho de reencarnarse es que uno no es lo suficientemente puro como para liberarse e irse a otros planos hasta alcanzar la disolución última en la divinidad. Es decir, no es su objetivo la reencarnación. Es como continuar en lo que los cristianos llamamos este valle de lágrimas. Marta, creo que ti tes experiencia ao respecto. Ti, como podes asegurar que fuches outra persona nunha vida anterior? Bueno, yo no puedo asegurar nada. Tengo la mente abierta a todo, pero no creo en nada. Lo que a mí me ha pasado que desde muy pequeña yo le decía a toda la familia, a toda la gente que venía a la casa, que yo había vivido, por ejemplo, en Egipto. No sabía ni siquiera en qué país estaba parada, pero sin embargo nombraba Egipto. A partir de allí, cuando me veía a los 6 años con determinada imagen, caminando entre un lugar lleno de columnas, vestida de una determinada manera. Y ya en el colegio secundario, cuando estudiamos historia antigua, al abrir la página de un libro, me sentí muy atraída por las fotos que había sobre la vida de Alejandro Magno, hasta el punto que yo lo besaba y suspiraba y lo abrazaba. Me pasé unos cuantos días sin leer el libro y durmiendo con él abrazado y abajo de la almohada, hasta que llegó el día de dar la lección sobre ese tema. Y conté la vida de Alejandro Magno con tal lujo de detalle que por supuesto me felicitaron como si hubiera sacado los temas de otros libros. Yo les dije la verdad, que nunca había leído ese libro, sino que simplemente lo sabía. Pasó un tiempo, unos años después, y conocí a una persona que la había visto muchas veces en televisión, diciendo que para desgracia de ella recordaba todas sus vidas anteriores. Esta persona, cuando me conoció, se sintió muy impactada y quiso adoptarme como su hija. Al poco tiempo yo quise hablar con ella para decirle que, bueno, yo la había escuchado en televisión decir que había vivido en Egipto y que yo tenía una idea de que también podía haber vivido allí.
Entonces, sin que yo le dijera más nada, ella me tomó de la mano, me llevó a su estudio y me empezó a relatar todas las cosas que yo desde pequeña tenía en mi cerebro, en las imágenes que yo tenía. Coincidía todo plenamente. Incluso me dijo que cuando Alejandro Magno había entrado en Egipto, él y yo habíamos sido amantes. Y después con el tiempo conocí a una persona que me dijo, bueno, yo en una vida anterior a mí me dijeron que había sido Alejandro Magno. Te lo conté muy reducidamente, ¿no? Porque es mucho más largo. Es preciosa, como historia es preciosa. Si me permitís, imos ver si no público hai algunha persoa que quera facer algunha pregunta. De ser así, por favor, podes levantar, Belén, achégalle o micro si temos alguna persoa. Por ali. Por que unhas persoas lembran vidas anteriores ou por que poden saber que se reencarnaron e outras non se dan conta ou non teñen lembranzas? E se non lembran o vivido antes, para que sirve a reencarnación? Se non tes experiencias para aprender de malas experiencias ou cousas así. E por que dicías que a pesar súa lembraba todas as vidas anteriores? Bueno, espero haberte entendido porque no entiendo muy bien el gallego. Pero ella decía que a pesar suyo, porque recordaba todos los detalles y todo lo que había sufrido y todas las maneras en que había muerto. Yo creo que algunas personas pueden o no recordar, depende de la sensibilidad de cada uno. Ella también preguntaba que por qué unas personas sí pueden recordar y otras personas no pueden recordar. Bueno, yo creo que cada uno, todos tenemos determinados poderes, unos los tenemos más aplacados y otros no. Y pienso que depende de la sensibilidad de cada uno, que lo pueda recordar o no. Enrique. Bueno, yo pienso que hay algo fundamental, y es que si fuéramos capaces, si eso existiera, y nos llevamos reencarnando miles de años, si no millones, porque a través de regresión hipnótica y de otro montón de técnicas que yo he utilizado, teóricamente podemos retroceder millones de años en el pasado, nuestra vida en otros planetas, etcétera. Si eso fuera cierto y recordáramos todos, estaríamos esquizofrénicos absolutamente. O sea, esto no solamente es una afirmación mía, sino que los estudios, muy discutibles, pero estudios que se han hecho y las teorías que existen indican que hay unos muros de contención. Al igual que tenemos unos muros de contención que impiden que estemos recordando constantemente el pasado y sobre todo nuestra infancia, que es una etapa muy sensible, llena de traumas, ese pasado supuesto de las vidas anteriores también lleno de traumas, invadiría nuestra vida anterior y nos imposibilitaría completamente ser quienes somos aquí y ahora, que es lo importante. Bien, una última pregunta. Por ahí. Perdón. La Biblia habla en algunos de sus pasajes, San Juan 9, San Mateo 17:11, San Marcos 9:13, sobre lo que yo entiendo como reencarnación. ¿Me podrían ustedes ampliar estos datos? Brevemente, porque remata nuestro tiempo de tertulia. ¿Alguien puede ampliar esos datos? Sí. Bien. No, simplemente yo creo que las citas que él ha dado, que se han estudiado y se han exhibido por parte de muchos expertos, sinceramente no creo que puedan esgrimirse, aunque yo personalmente crea en la reencarnación, pero no pueden esgrimirse como argumentos. Voy a citar un ejemplo. Se le dice a Jesús, es decir, ¿de por qué no? Porque se dice, cuando hablan de Juan, dicen, ¿acaso no ha sido Elías? Como si Elías se hubiera reencarnado, pero cuidado, porque cuando hablan con Jesús, y yo hablo de memoria en cuanto a las citas bíblicas, dicen, ¿y no será él acaso Elías, Juan el Bautista y otra serie de nombres? ¿Cómo va a ser Jesús, Juan el Bautista, que acaba de morir, si Juan el Bautista es su primo y ha nacido 6 meses antes que Jesús? Es decir, creo que hay una mala interpretación. Perdón. Nunca es muy a priorístico. De alguna manera, el intentar, como decíamos, por una traducción, ¿no? Y por una exposición de unos hechos. Sabemos también, eso es cierto, que hasta el siglo IV los cristianos creían, de alguna manera, en la reencarnación. De hecho, que algunos cristianos, pero había, más por lo menos que ahora, ¿no? O ahora estamos volviendo a ello de nuevo. Hasta que si no me recuerdo mal, el segundo concilio de Constantinopla fue cuando, de alguna manera, Justiniano I, pues anatematizó estos temas, es decir, era ser perseguido, procesado. A partir de ahí, evidentemente, cuando la Iglesia también empezó a formar parte del Estado, es cuando de alguna manera pues podemos decir que se separó esa creencia, se separó radicalmente esa creencia, la fuerza, que aún hoy persiste. Ben, o noso tempo de tertulia, ainda que pareza mentira, chega ao final. Me gustaría contarte una historia. Remata Miguel con una Que historia. nos ha llegado hace poco tiempo. Resulta, voy a contar muy brevemente. Había una niña que tenía 3 años, o 4 años, no recuerdo bien la historia. Estaba muy enferma,
se murió, tenía una mancha en un determinado lugar, y la última frase que dijo cuando murió fue "mamá, ven". Esta familia se quedó muy desconsolada, estuvieron durante mucho tiempo, 2 años concretamente, hasta que volviera a nacer otra niña, rezando a la Virgen para que volviera a nacer esa niña que había muerto. Se quedó embarazada la madre, nació la niña, una niña nació, justo en el momento de nacer, hay testigos, los médicos, la comadrona, la niña recién nacida dijo "mamá, ven", todo el mundo se quedó absolutamente asombrado, y tenía la misma marca que tenía la niña que había fallecido anteriormente. Este es un caso real que nos han contado hace muy poco tiempo, que de alguna forma para ellos probaba que esa niña que había muerto había reencarnado de nuevo. ¿Me permites un último dato puntual? Sí. Uno de los mayores difusores de la doctrina de la reencarnación, cosa que la mayoría de la gente ignora, fue gallego. Nació en La Coruña, aunque se educó en Francia y se llamaba Gerard Encos, era un médico conocido como Papus. Y además la primera persona que trabajó con técnicas de regresión hipnótica aplicadas a vidas anteriores hace un siglo fue también español y era Fernández Colavida. O sea que tenemos mucho que ver con este tema. Temos moito que ver con este tema, teremos moitas experiencias e habería moitas experiencias das que falar. O tempo na televisión e o tempo en Tras do Silencio evidentemente é limitado. Nos damos as gracias a Enrique de Vicente, a Marta González, a Xavier Ackerman e a Miguel Blanco. Gracias por estar connosco, por as vosas opinións e, por suposto, estamos moi satisfeitos de que estedes aquí en Tras do Silencio. Agora facemos un alto, un pequeno alto, facemos unha pausa e logo voltamos con esas outras seccións do programa aquí, na Televisión de Galicia.